Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, ratificó la inhabilitación electoral de María Corina Machado, líder opositora y candidata presidencial. El gobierno de Estados Unidos está revisando su política de sanciones hacia Venezuela después de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación a la candidata opositora María Corina Machado. Un ataque nocturno en Jordania, ejecutado por milicias respaldadas por Irán, mató a 3 militares estadounidenses y dejó heridos a otros 34. La crisis inmobiliaria china, producto de problemas estructurales provocados por el Partido Comunista Chino, alcanzó un clímax con la orden de liquidación del gigante inmobiliario Evergrande por un tribunal en Hong Kong. Comenzamos con el desarrollo de la información. En un nuevo ataque a la democracia en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, bajo el control del régimen de Nicolás Maduro, ha ratificado la inhabilitación electoral de la líder opositora y candidata presidencial María Corina Machado. Esta sentencia representa una clara violación a la Constitución y la legalidad, marcando un intento del régimen por silenciar a la principal contendiente en las próximas elecciones presidenciales. En un nuevo golpe a la democracia en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, ratificó la inhabilitación electoral de la líder opositora y candidata presidencial María Corina Machado por un escandaloso periodo de 15 años. La sentencia, emitida con manipulación de documentos previos, refleja una clara violación a la Constitución y a la legalidad. La arbitraria decisión se basa en acusaciones infundadas de la Contraloría chavista, que sin pruebas acusa a Machado de participar en una supuesta trama de corrupción vinculada al expresidente interino Juan Guaidó. Esta es una maniobra de la dictadura para evitar que la líder opositora compita en las elecciones contra el dictador Nicolás Maduro. Sumado a la inhabilitación a Machado, el régimen chavista llevó a cabo la Operación Furia Bolivariana, deteniendo a 5 dirigentes de 20 Venezuela, partido liderado por Machado. La decisión de la dictadura ocurrió pese a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para flexibilizar sanciones energéticas a cambio de elecciones justas y libres. Las acciones emprendidas por el régimen venezolano en las últimas semanas ratifican que Nicolás Maduro no respetará este acuerdo y queda por ver cuál será la respuesta del gobierno de Estados Unidos. Este acuerdo incluyó el canje del presunto testaferro Alex Saab por 10 rehenes estadounidenses y 16 presos políticos venezolanos. Sin embargo, a pesar de estos avances, el régimen de Maduro mantiene en sus prisiones a 257 presos políticos. La reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el chavismo, de inhabilitar políticamente a María Corina Machado por 15 años, ha desatado condenas internacionales. La notable ausencia de críticas por parte de líderes y países afines a Nicolás Maduro, como Nicaragua y Cuba, sugieren una complicidad inquietante. En un nuevo golpe a la democracia en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, ratificó la inhabilitación electoral de la líder opositora y candidata presidencial María Corina Machado por un escandaloso periodo de 15 años. La sentencia, emitida con manipulación de documentos previos, refleja una clara violación a la Constitución y a la legalidad. La arbitraria decisión se basa en acusaciones infundadas de la Contraloría chavista, que sin pruebas acusa a Machado de participar en una supuesta trama de corrupción vinculada al expresidente interino Juan Guaidó. Esta es una maniobra de la dictadura para evitar que la líder opositora compita en las elecciones contra el dictador Nicolás Maduro. Sumado a la inhabilitación a Machado, el régimen chavista llevó a cabo la Operación Furia Bolivariana, deteniendo a 5 dirigentes de 20 Venezuela, partido liderado por Machado. La decisión de la dictadura ocurrió
pese a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para flexibilizar sanciones energéticas a cambio de elecciones justas y libres. Las acciones emprendidas por el régimen venezolano en las últimas semanas ratifican que Nicolás Maduro no respetará este acuerdo y queda por ver cuál será la respuesta del gobierno de Estados Unidos. Este acuerdo incluyó el canje del presunto testaferro Alex Saab por 10 rehenes estadounidenses y 16 presos políticos venezolanos. Sin embargo, a pesar de estos avances, el régimen de Maduro mantiene en sus prisiones a 257 presos políticos. El gobierno de Estados Unidos está revisando su política de sanciones hacia Venezuela después de que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, ratificó la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, según el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia fue calificada como profundamente preocupante por Estados Unidos, considerándola inconsistente con el compromiso del gobierno de Nicolás Maduro de realizar elecciones presidenciales competitivas este año. Fiel a su historial de no respetar acuerdos, Nicolás Maduro aseguró que los acuerdos de Barbados estaban heridos de muerte y Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en las negociaciones con la oposición, dijo que no habría posibilidad de que Machado fuera candidata para ningún cargo. El proceso de inhabilitación se ha realizado sin el respeto del debido proceso o legítima defensa de María Corina Machado y responde a una estrategia para impedir su participación en las elecciones. Además, Estados Unidos ha expresado su preocupación por los actos de persecución política del gobierno venezolano, incluyendo la detención de miembros del partido político de Machado. La revisión de la política de sanciones se basa en la inhabilitación y en los recientes ataques políticos contra la oposición democrática. Estados Unidos había emitido licencias temporales para algunas transacciones del sector petrolero venezolano tras los acuerdos de Barbados, advirtiendo que se revertirían si no se cumplen los compromisos, como el levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos. En Estados Unidos, los republicanos de la Cámara de Representantes han puesto en marcha un proceso de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Las acusaciones de mala gestión en la frontera entre Estados Unidos y México han llevado a esta decisión, en un momento en que la crisis fronteriza se sitúa en el centro del escenario político y se convierte en uno de los mayores desafíos para el gobierno de Joe Biden. Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron este domingo 2 cargos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, acusándolo de gestionar de manera deficiente la frontera entre Estados Unidos y México. La resolución de juicio político, presentada por los republicanos, argumenta que Mayorkas ha fallado en cumplir las leyes de inmigración, descuidando la seguridad nacional al no controlar adecuadamente la frontera. También sostienen que comprometió la seguridad pública y violó el Estado de Derecho y la separación de poderes establecidos en la Constitución, perjudicando así al pueblo estadounidense. Mayorkas no es el único político que sería sometido a un juicio político, ya que los republicanos aprobaron formalizar el pasado 14 de diciembre la investigación de impeachment contra el presidente Joe Biden en relación con los cuestionados negocios de su hijo Hunter. Se busca un juicio político contra Mayorkas en un momento en que la crisis fronteriza ha alcanzado un pico y es uno de los mayores fracasos del gobierno de Joe Biden. Las detenciones por cruces fronterizos irregulares desde México a Estados Unidos alcanzaron su máximo en diciembre, según informaron las autoridades, reflejando la grave crisis recrudecida durante el gobierno de Joe Biden. La patrulla fronteriza registró más de 240.700 detenciones en diciembre, un aumento del 31% en comparación con las 191.112 de noviembre y un 13% más que las más de 220.000 de diciembre de 2022, el anterior récord histórico. Aunque las detenciones disminuyeron más de la mitad en las primeras 2 semanas de enero,
la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras atribuyó el descenso a tendencias históricas y a un refuerzo en las operaciones policiales, incluidas medidas más estrictas de las autoridades mexicanas. En diciembre, los mexicanos lideraron las detenciones con más de 56.000, seguidos por venezolanos con 46.937, revirtiendo la tendencia a la baja luego del inicio de los vuelos de deportación a Venezuela en octubre. Las detenciones de guatemaltecos aumentaron, mientras que hondureños y colombianos también figuraron entre las 5 principales nacionalidades detenidas. Tucson, Arizona, fue el corredor más transitado para cruces ilegales, con más de 80.000 detenciones, seguido por el de Río, Texas, con 71.095. San Diego ocupó el tercer lugar, donde casi 6.000 chinos fueron arrestados. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. El conflicto en Medio Oriente ha experimentado una peligrosa escalada con un ataque nocturno en Jordania, perpetrado por milicias respaldadas por Irán. La base de apoyo logístico Torre 22 fue el blanco, resultando en la muerte de 3 militares estadounidenses y dejando a 34 heridos. Un ataque nocturno en Jordania, ejecutado por milicias respaldadas por Irán, aumentó dramáticamente las tensiones en Oriente Medio, resultando en la muerte de 3 militares estadounidenses y dejando heridos a otros 34. Este suceso marca un aumento significativo en la hostilidad luego de meses de ataques contra fuerzas estadounidenses en la región. El ataque ocurrió en una base de apoyo logístico conocida como Torre 22 de la Red de Defensa Jordana, donde están desplegados aproximadamente 350 militares del Ejército y la Fuerza Aérea de Estados Unidos para combatir a ISIS. La mayoría de las lesiones reportadas incluyen traumatismos craneoencefálicos y se espera que el número de casos aumente a medida que se desarrollen los síntomas. De los heridos, al menos 8 necesitaron ser evacuados de Jordania para recibir atención médica de mayor nivel, aunque se cree que están en condición estable. La identidad de los miembros del servicio fallecidos se mantiene en reserva, siguiendo la política del Departamento de Defensa de Estados Unidos hasta que se notifique a sus familiares más cercanos. Este incidente representa una escalada significativa en el conflicto, que ha estado en curso desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. El presidente Joe Biden, en una declaración escrita, afirmó que Estados Unidos responderá a los ataques, asegurando que todos los responsables serán llevados a cuentas en el momento y de la manera que ellos elijan. Por su parte, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, enfatizó que tomarán todas las acciones necesarias para defender a Estados Unidos, sus tropas y sus intereses. Este ataque resalta la creciente inestabilidad en Oriente Medio y el desafío continuo que enfrentan las fuerzas estadounidenses en la región. Una serie de países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Australia, Italia y ahora el Reino Unido, suspendieron temporalmente su financiamiento a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, mejor conocido como UNRWA, debido a acusaciones de que su personal estuvo involucrado en ataques terroristas de Hamás contra Israel en el mes de octubre. La administración de Joe Biden expresó extrema preocupación por las alegaciones de que 12 empleados de la UNRWA podrían haber participado en el ataque de Hamás del 7 de octubre. Estados Unidos, principal donante en el 2023, anunció la suspensión temporal de su financiación mientras examina las alegaciones y las medidas tomadas por la ONU para abordarlas. Canadá y Australia también suspendieron su financiamiento, manifestando profunda preocupación por las acusaciones. Italia se sumó, comprometiéndose con la asistencia humanitaria a la población palestina y la seguridad de Israel.
El Reino Unido se declaró consternado por las acusaciones, suspendiendo temporalmente la financiación, pero reafirmando el compromiso con la ayuda humanitaria a Gaza. Finlandia anunció una pausa provisional en su financiamiento a la UNRWA, esperando una investigación independiente y subrayando que no proporcionará ayuda beneficiosa para Hamás. La situación destaca la crisis de confianza en la UNRWA y la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer las acusaciones y restaurar la transparencia en la agencia. La crisis inmobiliaria china alcanza un punto crítico con la orden de liquidación de Evergrande por un tribunal en Hong Kong. La jueza Linda Chang dictaminó que la empresa, con una deuda superior a $300.000 millones, ha fallado repetidamente en reestructurarse. La crisis inmobiliaria china, producto de problemas estructurales provocados por el Partido Comunista Chino, alcanzó un clímax con la orden de liquidación del gigante inmobiliario Evergrande por un tribunal en Hong Kong. La jueza Linda Chang, al frente del caso, declaró que ya es suficiente ante los continuos fracasos de Evergrande para reestructurar su deuda, que asciende a más de $300.000 millones. Evergrande, conocido por ser el rostro de la crisis inmobiliaria china, ha dejado en vilo a miles de compradores de viviendas. El impacto de la decisión en el negocio constructor de Evergrande aún es incierto, pero ha exacerbado la preocupación pública y la inestabilidad en los mercados financieros chinos. La liquidación implica la venta de activos de la empresa para pagar deudas. Aunque este proceso depende en gran medida del gobierno chino, no significa necesariamente la quiebra total de Evergrande. Además, la reciente firma del acuerdo entre la Corte Suprema China y el Departamento de Justicia de Hong Kong para reconocer mutuamente y ejecutar juicios civiles y comerciales podría influir en el proceso de liquidación. La crisis de Evergrande no solo refleja los problemas económicos de China, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de otros desarrolladores y acreedores en situaciones similares. Esta situación ha sido generada por el impulso artificial del sector inmobiliario por parte del Partido Comunista Chino. Ahora, el país enfrenta una situación insostenible a menos que se introduzcan cambios drásticos. La Unión Europea decidió prolongar las sanciones económicas contra Rusia hasta julio de 2024. Estas medidas se iniciaron luego de la anexión de Crimea en 2014 y se intensificaron tras la invasión contra Ucrania en 2022. Las penalidades abarcan diversos sectores económicos, desde el bancario hasta el industrial y militar. Entre las acciones más destacadas se encuentra la exclusión de 10 bancos rusos del sistema internacional SWIFT, lo que dificulta su acceso a divisas extranjeras y las transferencias de activos. Asimismo, se acordó fijar topes al precio del diésel ruso y otros derivados del petróleo. Estas decisiones subrayan la determinación de la Unión Europea para ejercer una presión económica significativa sobre Rusia. Además, las medidas incluyen la prohibición de exportar a Rusia bienes de doble uso y vetos a importaciones específicas como diamantes rusos. La Unión Europea también ha prohibido la emisión de medios de comunicación rusos en su territorio como RT y Sputnik. Estas acciones integrales buscan restringir las actividades rusas y abordar la situación de manera contundente. El Consejo de la Unión Europea subrayó que mientras las acciones ilegales de Rusia sigan violando la prohibición del uso de la fuerza, se justifica mantener y, si es necesario, ampliar las sanciones. La Unión Europea, preparando un nuevo paquete de sanciones, reafirma su postura crítica y su compromiso de hacer frente a las acciones rusas en defensa de Ucrania y el derecho internacional. Hasta aquí llegamos con la presente edición de Informe Diario. Con su permiso.